Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la jornada Diseño y Puesta en Marcha de un programa de eficiencia energética para la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Encuentro de capacitación y concientización que se realiza en el marco de los proyectos PIDAE de la UBA. Contamos con la presencia del decano Alberto Bueres, el vicedecano Marcelo Gebhardt, autoridades de la facultad, la participación de Silvia Nona y Elena Devia, que son directora y codirectora del proyecto, y también los integrantes y las integrantes del equipo mencionado por el proyecto. En la jornada de hoy van a hacer uso de la palabra Claudia Villanueva, Álvaro Zopati, Nicolás Brown, Hernán Iglesias Furfaro y Mirta Gariglio. Para comenzar tiene la palabra el vicedecano Marcelo Gebhardt. Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos y todas, y en especial a nuestro querido decano, doctor Bueres, que me ha cedido el privilegio de saludarlos y dar comienzo a esta jornada. Realmente en un punto muy particular, porque es muy frecuente que nos inviten a las autoridades de la facultad a presentar actividades de tanta relevancia como esta. Sin embargo, en esta hay una característica especial, no solamente las caras amigas de nuestra directora Silvia Nona, nuestra subdirectora Leila Devia, Natalia Hirschhorn, bueno, en fin, cantidad de gente amiga, sino algo específico. Hoy la facultad vive este esfuerzo científico que se está realizando en su propio beneficio, más que en el beneficio de la totalidad de la comunidad. Es decir, estamos tratando de lograr que la facultad tenga una matriz energética que logre una eficiencia que le permita mitigar el daño climático, digamos, a través del consumo, a través de la emisión de gases perjudiciales para el ambiente. Diría que de alguna manera la facultad hoy se presenta como un posible usuario del esfuerzo científico y académico de todos los que están aquí trabajando en este proyecto. Los vamos a escuchar con mucha atención, porque este futuro usuario es como, se siente como de alguna manera seducido por una oferta científica que le puede traer enormes ventajas, y que luego, por supuesto, no se quedarán circunscriptas a la facultad si esto resulta exitoso, y así lo esperamos, sino que podrá expandirse a otras entidades, a otros edificios públicos de la importancia que tiene el nuestro. De manera que las expectativas son muchas de parte de las autoridades de la facultad, y en tal sentido los vamos a escuchar con mucha atención, y les agradecemos enormemente porque que se hayan hecho este esfuerzo para presentarnos y utilizar nuestro edificio como punto de partida, como punta de lanza de un trabajo de esta naturaleza, es realmente motivo de orgullo para nosotros y de agradecimiento. Con estas palabras los dejo, seguramente Silvia Nona, como directora del programa, seguirá en el uso de la palabra. Que tengan una excelente jornada. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Gebhardt. Le pasamos la palabra a la doctora Nona. ¿Cómo están? Bueno, nosotros felices de estar compartiendo esta reunión. Quiero agradecer a las autoridades presentes, no docentes. Estoy recorriendo las pantallas y veo muchos compañeros de trabajo que nos vemos diariamente o nos veíamos diariamente en la facultad, docentes, estudiantes y público en general. Gracias, vicedecano, por estar presente en esta apertura y por palabras que en realidad nos generan un gran desafío que esperemos el año que viene vamos a realizar en conjunto. Bueno, hace no mucho más de un año, la Universidad de Buenos Aires convocó a la presentación de proyectos de investigación y desarrollo en áreas estratégicas con impacto social. Y entre las áreas estratégicas encontramos la mención del desarrollo sustentable, energías renovables,
ambiente y cambio climático, aspectos técnicos y legales. La verdad es que nos enteramos tarde de la convocatoria, nos quedaba poco tiempo, pero fue tiempo suficiente como para que preparáramos un proyecto y lo presentáramos, porque no podíamos dejar de pasar una oportunidad tan grande de poder presentar algo en lo que hace tiempo venimos trabajando, hace tiempo venimos impulsando y tratando de generar conocimientos y aprendizaje. El proyecto propone el diseño de un programa para la implementación de acciones de eficiencia energética en un edificio público. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires funciona en un emblemático edificio público, que es símbolo representativo de la ciudad de Buenos Aires, emplazado también en un lugar preferencial, inaugurado en 1949, grande, imponente, que alberga una comunidad universitaria numerosa, en un edificio que está abierto todo el año, de lunes a sábado, de 7 a 23 horas. Y un edificio, además, que permite que los docentes, los estudiantes, todos podamos hacer lo que hacemos en nuestra facultad, que es aprender, transmitir conocimientos, sumar en las distintas carreras que tenemos. Y eso que hace a nuestra facultad una de las mejores del mundo. Presentamos el proyecto y la Universidad de Buenos Aires lo aprobó. Las acciones de eficiencia energética que vayamos a desarrollar en el marco del programa serán susceptibles de varias cuestiones importantes. Yo destacaré solo 4 claves. La primera sería constituir a la Facultad de Derecho en un actor clave en materia de ahorro energético en un edificio público, actuando como ejemplo práctico para después poder ser replicado por otras instituciones. Un segundo punto a destacar: lograr un ahorro de los costos económicos asociados al consumo energético. También contribuir a la mitigación del cambio climático global a partir de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y finalmente, son muchas más, pero quiero destacar que la facultad va a sumar efectivamente a los objetivos de desarrollo sostenible, estos que están planteados para el mundo por las Naciones Unidas para el año 2030. Como pasa con todo proyecto, definimos objetivos, programamos actividades, acciones para cada una de esas actividades y establecimos un cronograma. Y nos pusimos en marcha. Marcha que no se ha interrumpido, siguiendo la línea de lo que ha marcado nuestra facultad durante este periodo de aislamiento, adaptándonos a la situación del momento. Estamos llegando a la finalización del proyecto y vamos a estar presentando el informe final en tiempo. Quiero destacar la presencia dentro de la facultad de no docentes, docentes e instituciones asociadas que cuentan con experiencia en el campo del derecho, la gestión ambiental y la regulación energética. Me estoy refiriendo puntualmente al personal no docente, a docentes y estudiantes que suman con dedicación y colaboración totalmente desinteresada, al Centro de Derecho Ambiental de la Facultad y al Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, el CEARE. ¿Qué actividades planeamos? La primera actividad era identificar los problemas o situaciones sobre los cuales es necesario aplicar una estrategia de ecoeficiencia. La segunda actividad, relevamiento y análisis del marco normativo. Esto siempre tiene que estar presente y en unos momentos tendremos un resumen de eso.
Otra actividad era la elaboración de un ecodiagnóstico, algo que ya hemos hecho y sobre lo que vamos a escuchar en breve. La última actividad es la de formulación del programa de eficiencia energética para la Facultad de Derecho, es la que estamos en este momento concluyendo. Desde ya tuvimos que adaptar algunas de las acciones previstas y para cada actividad, porque a medida que fuimos avanzando notamos que había que ir modificando algo. Por ejemplo, agregamos una investigación dirigida a la identificación de planes similares en otras universidades del país. Y esto nos dio la pauta que vamos a ser de las primeras universidades. Agregamos una encuesta de la que hay muchos presentes que han participado y conoceremos en breve cuáles han sido los resultados o breves conclusiones. Y fuimos elaborando informes parciales. En esto que les comento de adaptación de las actividades, bueno, teníamos previsto una actividad de capacitación de autoridades, una actividad de capacitación de no docentes y una actividad para la concientización tanto de la comunidad académica como público en general. No necesito decirles por qué no hemos podido llevar a cabo estas actividades de manera presencial, y hoy nos une porque pudimos unificar estas tres actividades en esta reunión de las que nuevamente agradezco a quienes están participando, que cada vez son más. Muchas gracias. En cuanto al equipo que lleva adelante este proyecto, nos lo va a presentar la doctora Leila Devia, y tendremos unas breves presentaciones que esperemos que sean muy, muy útiles y que les sirva como para comprometerse aún más. ¿Por qué? Porque el programa en sí, las acciones esas que les digo que vamos a llevar a cabo, las comenzaremos el año que viene y estas cosas solo se hacen en conjunto. ¿Cómo sigue ahora esta jornada? Bueno, primero quiero recordarles que dijimos, anunciamos, y así va a ser, les vamos a enviar por mail los certificados de participación de la jornada. Después vamos a tratar, si el tiempo nos permite, hacer un intercambio de preguntas. Les solicitamos que las preguntas las hagan por el chat, que sean, por favor, claras, concretas, cortas, que no tengan introducción ni consideraciones iniciales, para que podamos organizarlas y después ir derivándoselas a aquellos a quienes les están haciendo las preguntas. Por eso, entonces agrego, claras, concretas, cortas y con el nombre de la persona a quien están dirigiendo. Muchísimas gracias por estar acá. Continuamos y le doy la palabra a la doctora Leila Devia. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, gracias, señor decano y vicedecano, por estar presente, y a todas las autoridades que nos han también ayudado y al personal no docente que ha completado la encuesta. En este momento lo único que me resta decir, porque les va a gustar oír los resultados, que han sido muy prósperos, es el nombre del equipo. El equipo está integrado por Nicolás Brown, Andrés Caldarelli, Mariano Ferro, Mirta Gariglio, Facundo Glanstein, Hernán Iglesias Furfaro, Natalia Hirschon, Florencia Nocera, Violeta Radovich. Acá está compartida la pantalla con sus pequeños CV. Tienen unos CV espectaculares, pero bueno, quisimos reducir, así no nos pasábamos la jornada contando la especialización de nuestros investigadores. Natalia Weisman, Victoria Zaragoza, Gabriel Álvaro Zopati, así que Violeta Radovich. Lo único, un agradecimiento muy especial a todos ellos, que nos tuvieron una gran paciencia también cuando pedíamos los resultados, así que bueno, adelante, ahí estamos nosotras dos, que somos figuritas repetidas, así que no nos vamos a
a presentar, así que los dejo con el primer expositor o primera expositora que va a dar los resultados. Gracias. Después haré un pequeño cierre, también muy breve, ¿eh? No se asusten. Gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Claudia Villanueva, que nos va a hablar sobre el marco normativo, relevamiento, análisis y evaluación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Silvia, gracias Leila, y antes de entrar en el tema duro, digamos, de la investigación, sí quiero hacer tomarme un medio segundo para agradecer y contarles lo orgulloso que uno puede llegar a estar en un equipo tan interdisciplinario, por sobre todas las cosas. Es muy importante, sobre todo siendo un tema ambiental, la necesidad de que se produzca esta situación de interdisciplinariedad. Y el aporte que podemos dar desde el análisis del marco regulatorio, que tenemos una muy breve presentación para que sea más clara, más amena, más concisa, es esto de advertirnos o ponernos en relevancia, en evidencia, que los marcos regulatorios, los que hemos identificado como propios de aplicación directa a nuestro proyecto, efectivamente deberán ser analizados, estudiados, su existencia o su necesidad de regulación en aquellas otras jurisdicciones en donde se pueda replicar este proyecto, como bien dijeron anteriormente las expositoras, dado que, bueno, parte de la investigación también tuvo que ver con esto, con identificar dónde hubiera ocurrido un hecho como este, una experiencia como esta, en otras universidades. Entonces, lo primero que les podemos apuntalar, ofrecer, es esta tarea, esta pequeña labor inicial. Yo les quiero compartir ahora, si me permiten, y si la tecnología me lo permite, ahí supongo que debe estar viéndose bien. Bien, bien. Bueno, sí, perfecto, gracias. Clau. Comentarles que, bueno, de más está decir la importancia que tiene el marco normativo para todo proyecto. Tenemos que saber claramente frente a qué situación de ordenamiento jurídico estamos enfrentándonos, sobre todo para encontrar sus consistencias, sus inconsistencias, o sus vacíos legales, y que entonces la investigación dé por fruto una alerta, una facilitación a los legisladores de hacia dónde tienen que transcurrir su tarea para mejorar estas situaciones. Para el caso concreto de nuestro proyecto, nosotros tenemos la jurisdicción nacional de aplicación, y claramente como la Facultad de Derecho tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, hemos trabajado sobre la investigación de la regulación de la normativa de eficiencia energética en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para no llenarlos de mucha información, entiendo que este material también lo podemos circular, es interesante que todos cuenten con esta información cuando tengan el informe final. Les he separado, digamos, en dos niveles, el nivel normativo a nivel nacional, señalándoles más que nada la trayectoria en el tiempo que se da a partir de la Nación desde el año 99 hasta el 2015. En ese interregno se produce la mayor cantidad de normativa que regula desde distintas áreas del Poder Ejecutivo, y mayoritariamente desde las Secretarías de Energía o sus homónimas en cada oportunidad, las normativas, las resoluciones o los decretos que en este interregno se dan, están vinculadas con la eficiencia energética, el etiquetado de eficiencia energética, los programas de uso racional de energía, el conocido programa PROMNURE, el reglamento particular para el ámbito municipal local, que si bien es una norma nacional, no es de aplicación directa para este proyecto, pero nos consideramos muy relevante saberla y tenerla en cuenta, dado que en este caso, bueno, afectó al alumbrado público, y también sabemos que muchas provincias y municipios han regulado en este sentido, ¿no?
Y por último, también tenemos el programa Renovate, que tiene que ver con la creación y el fomento de producción y comercialización de aparatos eléctricos y de uso doméstico, que en este caso sí es una norma de aplicación directa a nuestro proyecto. El mismo barrido lo hicimos a través de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, que nos llevó a estar encaballada casi en las situaciones que nos planteaba la Nación. Esto se produce entre el 2009, un poquito posterior al inicio de la legislación a nivel nacional, hasta el 2006, cerrando con la guía de recomendaciones de eficiencia energética para la compra pública sustentable. Y para que esto quede más claro, y ya con esto vamos cerrando, les ofrecemos acá una línea del tiempo para que veamos las intervenciones que claramente tienen su inicio en la tarea de etiquetar o búsqueda de las certificaciones de etiquetas de artefactos de uso doméstico a nivel nacional, cosa que luego se va a repetir a nivel jurisdiccional. Como verán, son años intensos, años en donde si bien no tenemos todas las regulaciones que hubiéramos deseado si nos comparamos con el orden internacional, no deja de ser un marco regulatorio que, a pesar de, digamos, sus debilidades, nos ofrece un campo propicio no solo para informar esto a otras comunidades para que trabajen en este sentido, sino también para analizar qué es lo que estaría faltando para que todos los proyectos de esta naturaleza y las acciones que emprenda el sector público y el sector privado se vean completadas a través de estos marcos regulatorios. Como conclusiones, entonces, ¿qué es lo que traemos? Traemos simplemente 3 puntos. Primero, que tenemos un marco normativo que en líneas generales es disperso, pero que ha tenido una evolución constante, ¿sí? Esto arranca en el 99 y se detiene recién en el 2016. Entonces, de alguna manera hemos tenido constantemente una intervención hacia el tema energético y a la búsqueda de normativas que regularan las cuestiones de eficiencia energética. Lo segundo es que se han implementado programas de eficiencia energética en marcos institucionales del Estado Nacional. Esto es, que ha habido una intención por parte del Estado Nacional de comenzar a caminar este camino, bueno, la redundancia, que pensamos que en realidad, en aras de la actual situación, no solo la de la pandemia, sino la situación frente al cambio climático, es un punto serio que debemos abordar, no solo nosotros como comunidad académica, sino todos los estados. Definitivamente el trabajo sobre la energía es un trabajo que va a redundar en relación al impacto del cambio climático. Y por último, la focalización de las normas relativas a los equipos domésticos. Es como que hemos encontrado que el primer paso que dan los legisladores, las normativas, tiene que ver con equipos electrodomésticos. O sea, que se comienza casi por lo que está cercano a nosotros. Y sin embargo, pensamos que, fruto del análisis de esta legislación, que hay todavía un horizonte muy grande para desarrollar en materia de regulación energética y su eficiencia, sobre todo en el ámbito del sector público. Estas conclusiones las ofrecemos y nos sentimos honrados de poder acompañar estos procesos de investigación, incluso cuando se dé en un futuro con otras instituciones académicas que estén trabajando sobre este tema. Así que desde ya, agradecidas por estos minutos y a la espera de poder seguir aportando desde el análisis legislativo en esta etapa y en las futuras del proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Claudia. Siempre viene bien tener la línea del tiempo, uno visualiza mejor. Y bueno, siempre en las conclusiones vienen los desafíos de qué es lo que habría que seguir, ¿no? Así que muchísimas gracias, Claudia. Además, fuiste muy breve. Nadie puede decir que los atosigamos con normas, ¿sí? Bueno, ahora le vamos a pedir a Álvaro Zopati, que ya lo hizo, que habilite su micrófono, y Álvaro nos va a hablar sobre energía y cambio climático global. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a todos los colegas y bueno, gracias por haberme invitado a participar de este proyecto en el cual he aprendido mucho y he descubierto gente muy interesante. Ahora voy a compartir la pantalla para hacer mi breve presentación sobre la temática. Díganme ustedes si logran ver bien. Y empezamos. Bueno, la presentación esencialmente está relacionada con la relación entre
cambio climático, sus causas, las emisiones de gases de efecto invernadero, la relación con el sector de la energía para llegar finalmente a la relación con la eficiencia energética en términos de soluciones. Dígame si se escucha bien, nada más. Ahí comenzamos. Sí, perfecto, Álvaro. Álvaro. Se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, voy a repasar algunas cosas que quienes me han visto en alguna otra charla ya las han visto, pero son solo a modo introductorio. La importancia de tener bien claro cuál es la relación de causalidad en el fenómeno climático, y yendo siempre, en este caso en particular, nos vamos a enfocar en las emisiones de gases de efecto invernadero que dan lugar al calentamiento global y el cambio climático. Luego hablaremos de algunas otras cosas, pero en esta ocasión no nos enfocaremos en nada relacionado con los efectos o los impactos. También para recordar el fenómeno en términos de radiación que ingresa desde el Sol y queda retenida en la atmósfera debido al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero, que es el eje o el inicio de toda esta problemática. Bueno, y finalmente, dentro de la introducción, hoy nos va a tocar enfocarnos en el dióxido de carbono. Dentro de todos los gases famosos del cambio climático, incluido el vapor de agua u otros gases como los gases refrigerantes, tenemos estos tres que son los más importantes, y dentro de los tres, obviamente el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero con mayor vinculación al sector de la energía, dado que se genera por la quema de combustibles fósiles, tanto para la generación de energía, transporte u otros usos. También, obviamente, proviene de la quema de biomasa, pero nos enfocaremos en la generación de la energía. Como saben, la temperatura aumentó, y esto se debe principalmente al aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, las cuales son muy significativas, inclusive a nivel de la historia, de la prehistoria de la humanidad, o de la paleoclimatología, desde hace más de 800.000 años, que no se registran concentraciones tan altas de dióxido de carbono, y este es el hecho, uno de los hechos más significativos para poder asegurar lo que se denomina atribución a la actividad antropogénica de esto. Lo que les acabo de mencionar se ve acá claramente, en donde en los últimos 800.000 años han habido variaciones en el dióxido de carbono, pero nunca han superado los 300 partes por millón, que es la manera en la cual se lo cuantifica, ¿no? en lo que son en la atmósfera. Como ven a la derecha de todo, esa curva que asciende muy rápidamente tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos 200 años. Es decir, los periodos de tiempo están muy compactados en este gráfico. Y esto nos muestra lo significativo del aumento. Siguiendo con lo que les comentaba antes, la curva de arriba, color celeste, es la que refiere al dióxido de carbono, las otras dos de abajo, el metano y óxido nitroso respectivamente. Esto es para mostrar no solo la diferencia en la cantidad, sino cómo se ha despegado en las últimas décadas las emisiones de dióxido de carbono, principalmente producto del sector de transporte. Como veremos más adelante, la energía tuvo otro comportamiento que también aumentó, pero el sector de transporte ha generado este aumento tan significativo frente a los otros gases, ¿no? Que también han aumentado, aunque no se note tanto en este gráfico. Bueno, continuamos. Bien, vamos para ir directamente a la cuestión de las soluciones y la relación entre la energía, la eficiencia energética y el cambio climático. Vamos a referirnos brevemente al muy famoso Acuerdo de París de 2015, que ya pedía limitar el aumento de la temperatura en 2 grados y realizar esfuerzos para que inclusive no llegue a más de 1,5 grados de aumento con respecto a los niveles preindustriales. Esto es el eje o el norte de todas las políticas y las negociaciones globales desde hace ya 4 años y medio, y en este sentido vamos a ver ahora cómo influencia esto en lo que hace la política energética a nivel global. En paralelo, o inmediatamente posterior al Acuerdo de París, el IPCC realizó este informe, en el cual esencialmente se le pidieron 2 cosas. Por un lado, que nos diga qué pasaría si la temperatura aumenta 1,5 grados en comparación con si aumenta 2 grados, y en segundo lugar, cuáles serían los escenarios o la evolución de las emisiones para lograr ese 1,5 grados. Entonces, en relación al Acuerdo de París y en relación a este informe, es que se han comenzado a desarrollar escenarios de desarrollo económico que contemplan distintas alternativas de evolución de las emisiones. Lo esencial es que, tanto para un escenario de 1,5 grados como para un escenario de 2 grados, hay que hacer importantísimas reducciones de emisiones.
diría yo que el escenario principal del grado y medio es un escenario muy ambicioso, que técnicamente es factible, pero en la práctica y en las tendencias, en la inercia que llevamos, parece cada vez más difícil, a excepción de la situación que está ocurriendo este año por su particularidad. Por otra parte, el escenario de los 2 grados, que es el que establece el Acuerdo de París en sí mismo, al cual se comprometieron los países, también implica fuertes reducciones, aunque sean menores que las del grado y medio, son muy relevantes, y esto, por ejemplo, como dice ahí, en 2030 debemos bajar un 25% de las emisiones, las cuales todavía están en una tendencia de aumento, lo cual sería muy difícil. Vamos a continuar. Bueno, esencialmente, en este gráfico veremos cuál es la tendencia. Como se nota en el sector izquierdo de su pantalla, vamos a ver que la línea naranja digamos, todo el color naranja es lo que está sucediendo hasta ahora, y la proyección punteada es lo que podría ocurrir si sigue la tendencia actual, y lo que se ve en la derecha son posibles escenarios donde se podrían comenzar a estabilizar las emisiones. Cada uno de estos escenarios, como vamos a ver, implica una serie de medidas de diversa índole, pero de todos modos, cualquiera de estos escenarios nos da rangos. Si miramos más en detalle, insisto mucho con la palabra escenario, 4 de estos escenarios más importantes, vamos a ver que en todos ellos, o en su mayoría, implican no solo reducciones significativas, sino que en un muy corto tiempo. Es decir, de acá a 2030 ya tiene que empezar a bajar la emisión, y en 2050 llegar a emisiones cero netas, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las absorciones. Bueno, si seguimos desgranando esto que acabamos de ver, que se ve, si bien es bastante detalle, para lograr el famoso grado y medio, el IPCC ha construido, o lo ha hecho en base a 4, nuevamente repito mucho la palabra escenarios, pero es el nombre que llevan, 4 escenarios de evolución de emisiones. Cada uno de estos implica una serie de desafíos tecnológicos, una serie de tendencias económicas, una serie de patrones comportamentales en la sociedad. Entonces, cada uno es una combinatoria de varias opciones. No es que ninguno de estos pueda cubrir todas las posibilidades que hay, pero son los más representativos en cuanto a lo que se podría llegar a hacer. Bueno, continuamos. De todos modos, de todos estos escenarios, que son 4, que implican una emisión neta en 2050 de cero emisiones de carbono, encontramos que 2 de ellos, entre todas las múltiples medidas que tienen, 2 de ellos requieren fuertes, valga la redundancia, esfuerzos en la reducción de la demanda de energía. Es decir, esencialmente en mejoras en la eficiencia energética. No únicamente esto, pero principalmente esto. El escenario técnicamente denominado P1 nos requiere, entre muchas otras medidas, entre las que se encuentran las energías renovables, la energía nuclear y otras medidas de cambios en el uso del suelo, nos requiere un decrecimiento del 15% en la demanda final de energía en 2030 con respecto a 2010. El escenario P2, que tiene una configuración distinta, requiere una reducción menor, pero a la vez requiere esfuerzos en otros campos en lo que hace a captura y almacenamiento de carbono, que no nos vamos a meter en eso. Esto que menciono es simplemente para decir que en 2 de los 4 escenarios, y diría 2 de los 3 más importantes, la reducción de la demanda de energía a partir de mejoras en la eficiencia energética en todos los sectores implica una clave y un aspecto de esencial necesidad para el logro de cualquiera de ellos. Es decir, esto es central para lograr alguno de estos escenarios. No me meto en los otros 2 porque tienen muchas cuestiones más complejas como de geoingeniería que no vienen al caso, pero quedémonos con estos 2 primeros. Para terminar y darle una vuelta más a esto, si nos vamos ahora, además del IPCC, a la Agencia Internacional de Energía, también ha desarrollado escenarios que ellos denominan de desarrollo sostenible. Estos escenarios básicamente son escenarios energéticos que toman en consideración el Acuerdo de París, un poco lo que establece el IPCC, que también a la vez sacó información de la Agencia Internacional de Energía, y 3 de los ODS más relacionados con energía, el 3, el 7 y el 13, y a la vez establece, es un ejercicio, en realidad es también nuevamente una nueva simulación, donde se ha desarrollado un escenario que ellos denominan de desarrollo sostenible, que permitiría una meta similar a la de los 2 grados, que ellos le denominan de 1.8 grados, pero que tiene características muy similares. Si nos adentramos en este escenario, hay un decrecimiento de las emisiones, obviamente, de dióxido de carbono en 2050, el famoso equilibrio de emisiones netas cero llegaría un poco más tarde, llegaría en 2070, pero lo que quería simplemente destacar de
esta construcción y de este ejercicio que hizo la IEA es, como podrán ver, sobre todo a la derecha, la proporción y la relevancia de la eficiencia energética para el logro de estos objetivos. Como ven, entre las dos medidas más importantes que tienen, que hay varias, está la eficiencia energética y las energías renovables. Nosotros solemos poner el eje muy fuerte siempre en la generación renovable, lo cual es verdad, es clave, es esencial, pero el potencial de la eficiencia energética, que a veces es más difícil de cuantificar, es realmente enorme y nos puede traer muchísimos beneficios mucho más rápido que el de energías renovables, si lo hacemos bien, y a un costo mucho menor. No voy a entrar en la costo efectividad, pero he sabido que en general, en la mayoría de los sectores, muchas medidas de eficiencia energética son más costo efectivas, es decir, son más baratas que las de generación renovable. Continuando y profundizando un poquitito más en este escenario que les acabo de mostrar, si agrandamos esa porción de eficiencia energética, que es la que se ve en color celeste, que abarca todos los sectores, vamos a ver que está dividida en distintas acciones, distintos sectores. Y con esto ya termino. Y en particular, me gusta señalar que uno de los sectores claves dentro de la eficiencia energética es el sector de las edificaciones, los edificios, en todas sus formas, tanto públicos como de viviendas, comerciales o privados. Entonces, este sector estratégico es el que en los próximos años, uno de los que en los próximos años va a seguir jugando un rol fundamental. Hay muchos enfoques, dos de ellos tienen que ver con lo nuevo, con las nuevas edificaciones que se construyen, y otro tiene que ver con la transformación de las existentes. En lo que hace al estudio que nos convocó a esta investigación y a esta consultoría, es muy importante esto segundo que menciono sobre lo que es la transformación o la adaptación de estos edificios. Finalmente, solo para que puedan ver un poco el estado de situación, en esta especie de semáforo de medidas que la Agencia Internacional de Energía evalúa, veremos a la derecha de todo la que se refiere al sector de los edificios, y vamos a ver que en color rojo son las medidas que actualmente a nivel global no están teniendo tanto avance como el esperado o el necesario, en amarillo aquellas que están teniendo algún avance, y en verde las que han tenido un poco más de avance. En particular, donde ha habido más avance, tiene que ver con iluminación, como sabrán, la transformación, sobre todo a LED, que hubo en la última década, y en lo que tiene que ver con redes de transmisión relacionada con datos, es decir, todo lo que es Internet y demás es bastante eficiente, o ha habido bastantes avances en eso. Después hay otras áreas como aires acondicionados, es decir, refrigeración, donde han habido algunas mejoras en eficiencia, pero todo lo que hace principalmente a calentamiento, manutención del calor a nivel global, son una de las áreas o medidas con mayores desafíos que estamos enfrentando. Finalmente, para cerrar un poco todo esto que vine diciendo hasta ahora, según la Agencia Internacional de Energía, las emisiones de dióxido de carbono, como lo ven acá, aumentaron luego de haber tenido una especie de meseta. Insisten en la necesidad de mayores medidas, mayores proyectos y mayores incentivos públicos, sobre todo. Siempre es insuficiente lo que se hace en eficiencia, pero es realmente significativo la atención que está recibiendo más y más. Y también, ya para terminar, las últimas dos slides, si queremos lograr estos escenarios, no solo el de 1.5, sino el de 2 grados, o cualquiera de los otros, la eficiencia energética juega un rol central. Como decía antes, políticas más agresivas, se dice, incentivos, que es lo que nos está faltando, pero también hay que tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con algunos riesgos, o más que riesgos, algunas cuestiones que hay que tener cuidado. Una de ellas, en particular, es el conocido o mal llamado efecto rebote, es decir, ante, por ejemplo, una iluminación que es más eficiente, gasta menos energía y es más barata, como LED, podemos tender a pensar o a generar un derroche de esa energía, o podemos evitar cuidarla, lo cual sería un poco negativo. Entonces, el efecto rebote es uno de los peligros que advierte la Agencia Internacional de Energía sobre los potenciales mal usos de la eficiencia energética. Y finalmente, como se dice en el último cuadro, naturalmente es una de las tantas opciones, pero ningún escenario puede lograrse, ningún escenario de estabilización de emisiones, si no se consideran fuertes medidas de eficiencia energética. Obviamente en una canasta de otras alternativas, pero la eficiencia no puede faltar. Así que acá terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Yo ya te he escuchado varias veces en reuniones más pequeñas y amplias y exponiendo, y siempre se aprende tanto de vos. Y es increíble cómo esto de un grupo interdisciplinario va sumando, y yo estoy convencida que a veces la suma de pequeñas cosas hacen los grandes cambios. Y por esto que te has planteado, no hay duda que está bien en lo que estamos trabajando y tenemos que intensificarlo. También
para todos, comentarles que esto lo estamos grabando y que va a estar disponible en la página web de la facultad, de modo que si alguno quiere volver sobre alguna de estas presentaciones, va a poder hacerlo. Y lo mismo que con las presentaciones en diapositivas. Nicolás Brown, que se va a referir al uso eficiente de la energía y energías renovables, y es en esta presentación donde también vamos a conocer algunos resultados de la encuesta que se hizo hace unos meses. Nicolás. Hola a todos, muchas gracias Silvia, gracias por la presentación, gracias por la oportunidad también de participar en este equipo, un trabajo increíble, espectacular realmente lo que se hizo, y como bien remarcaste, que no se detuvo ni pandemia ni cuarentena de por medio, avanzamos y llegamos con todo lo que queríamos hacer, y que es un trabajo muy interesante. Voy ahora a compartirles la pantalla, y mientras comparto la pantalla, quiero quedarme con 3 conceptos que mencionó recién Álvaro. El primero es, dentro del cambio climático, la importancia que tiene la eficiencia energética, dentro de lo que es la eficiencia energética, la importancia que tienen los edificios, y dentro de lo que es edificios, la importancia de lo que es iluminación y calor y frío. Eso fue como, de una manera, desde el punto de vista técnico, un punto de partida que arrancamos digamos, en paralelo, fue como una suposición de que íbamos a ir por esos lados, y que después teníamos que validar, por supuesto, pero que arrancamos diciendo, en general los temas vienen por acá. Y voy a ir también, el mundo de la energía, digamos, ya habiendo declarado que la energía es un aspecto clave en términos de cambio climático, a ver un paso más atrás y decir, bueno, pero ¿por qué energía? ¿O qué es la energía en este contexto? Y la verdad es que la energía es un poco todo, o sea, todo lo que hacemos tiene que ver con energía, todo lo que hacemos en una universidad tiene que ver con energía, nosotros como personas de una manera, somos maneras de transportar energía orgánica también, pero necesitamos, por lo menos en una universidad necesitamos luz, necesitamos, y en general asunto también necesitamos calor y frío, porque para estar cómodos, pero también necesitamos agua, que esté caliente, o agua fría, necesitamos cosas que hacen que el edificio sea habitable en líneas generales. Y acá los ingenieros solemos tener el sesgo de ver la energía en forma de unidades de energía, kilovatios hora, o la unidad de energía que queramos usar. Y detrás de eso también hay está este sesgo que bien mencionaba Álvaro, de verlo del lado de la generación, ¿no? Si yo pienso que necesito tantos kilovatios hora, la única respuesta posible a esos kilovatios hora es generar esos kilovatios hora. Ahora, nadie nunca jamás necesitó un kilovatio hora. Yo necesito, por ejemplo acá en la slide, necesito un litro de agua para mi mate. Un litro de agua caliente es una necesidad energética, un kilovatio hora no. Y cuando empezamos a pensar en términos de pavas de mate, o de habitaciones calefaccionadas, o de duchas, entendemos la energía de otra manera y podemos entrar a pensar en términos de eficiencia energética. Y ahí empezamos a pensar, ¿no? ¿Dónde se consume energía en Argentina? O en realidad la primera pregunta es, ¿quién consume energía en Argentina? Y bueno, vemos que, como bien mencionó Álvaro, el transporte es un principal, digamos, y vemos todo el transporte, es uno de los principales consumidores de energía, pero vemos también otros sospechosos de siempre, está el residencial, está el industrial, está el comercial, y si vamos un poco más allá, y acá empezamos a navegar con pocos datos, pero empezamos a pensar en, ok, ¿para qué necesita energía estos tipos de usuarios? Vemos que el principal uso de energía, no de actores que consumen energía, sino el principal uso es el habitabilizar edificios. El uso residencial es 100% eso, ¿no? Es tener una vivienda que significa que sea habitable, donde yo pueda vivir, que esté cómodo, que me pueda dar una ducha, que pueda cocinar, que pueda que pueda ver, que pueda usar una computadora para esparcirme también. Todo lo que tenga que ver con que ese edificio sea habitable. Lo bueno es que los residenciales sí están más o menos bien estudiados, y cuando vamos a estudiar el consumo de energía que tiene un usuario residencial,
vemos que el principal consumo es la calefacción. El segundo es el agua caliente. Y si consideramos de 6 unidades de energía, digamos, decimos que la vivienda consume 6 unidades, las primeras 4 son para calor. Calor significa calefacción, agua caliente, cocción, la misma pava de mate, calor, diferentes maneras de calor. Una quinta unidad de energía es frío. Y cuando digo frío es refrigeración para aire acondicionado y para la heladera. Y una sexta es todo lo demás. Que incluye sobre todo iluminación, pero también, de nuevo, la computadora, la tele, electrodomésticos, todo lo demás. Con lo cual ya nos empieza a dar una pauta de para dónde apuntar los cañones, de nuevo, sin saber nada, ¿no? En ausencia de información, si yo tengo que ver qué es lo que tengo que, a dónde tengo que apuntar cañones, y digo, bueno, resolvamos el problema del calor. Y esto es, bueno, es nuestra primera aproximación a un edificio habitado. Después vamos a ver que no era tan así, en particular para Facultad de Derecho, pero es para un edificio habitado. Entonces, ¿a dónde tenemos que orientar, digamos, en general, para un edificio cuya principal función sea tener gente adentro? Tenemos que empezar por calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, heladeras, cocinas e iluminación. Obviamente, de nuevo, aplicamos a Facultad de Derecho y decimos, cocina y heladera, mucho no hay. Agua caliente sanitaria se usa, pero relativamente poco. Después vimos que calefacción y aire acondicionado no era un issue tan importante, y terminó siendo que la iluminación era donde más podíamos intervenir. ¿Y por qué? Acá me gusta hacer esta matriz que tiene los principales, en este caso, los principales consumos de energía, calor y frío e iluminación, y 3 niveles de intervención que uno puede hacer, en el orden en donde personalmente recomiendo hacerlo porque, como bien dijo Álvaro, son más costo efectivos, donde podemos tener un impacto más grande con un costo menor. Cuando digo costo no es solo económico, sino también el costo de mover una institución para hacer algo. El primero es el así llamado uso racional de la energía. Uso racional de la energía significa simplemente no derrochar, que ahora vamos a ver en un ratito. No es tan simple como suena. En una vivienda es el típico apagar la luz antes de salir. En una institución del tamaño de la Facultad de Derecho, tiene sus bemoles. El segundo es la eficiencia energética propiamente dicha. Y acá estamos hablando sobre todo de equipos. Cambiar las lamparitas por lámparas de LED, cambiar las estufas por equipos de aire acondicionado, aislar paredes, aislar ventanas, etc., ¿no? Que los equipos sean eficientes, que transformen eficientemente una energía, que puede ser energía química en un gas, transformarla en calor, o energía eléctrica, transformarla en luz, ¿no? Son maneras de obtener eficiencia energética. Y por último, y de nuevo, último, no solo cronológicamente, sino también en el orden de costo-efectividad, la energía renovable. Y acá tenemos, en lo que es calor y frío, la energía solar térmica, y lo que es la iluminación, vamos a ver la solar fotovoltaica, vamos a ver un poco más de detalle en un ratito. Y acá está esta tire y afloje entre lo que es los hábitos y costumbres y lo que es lo tecnológico. ¿Y por qué digo tire y afloje? Hasta hace no mucho, todo lo que era uso racional era hábitos y costumbres. Se apuntaba a que, bueno, para usar racionalmente necesito usuarios racionales. Que está bastante bien, pero también, de nuevo, tiene sus bemoles cuando la comunicación y la coordinación de esto implica a cientos de personas. En cambio, la eficiencia energética y la energía renovable necesariamente implican un aporte tecnológico. Ahora bien, hay en los últimos años, con mejoras tecnológicas, que algunas son muy modernas, pero otras son súper simples, que podemos entrar en el mundo del uso racional con tecnología. Por ejemplo, la iluminación, yo puedo decirle, sí, apagar la luz al salir, o apagar la luz cuando pasas por el pasillo, pero también puedo ponerle un sensor de presencia. Y de esta manera no requiero de una persona que sea consciente y racional, sino
un aparato electrónico que detecte que a la medida en que hay presencia prende la luz, y que si no la hay, no la prende. O por lo menos puede decidir prender más luces. Siempre, por supuesto, de nuevo, en el mundo de la iluminación, apagar la luz cuando uno sale de un aula o cuando hay buena iluminación natural es una aplicación de uso racional. Y en el mundo de lo que es el calor, y que ahí hemos discutido para este proyecto, por ejemplo, que los dispensers de agua o mismo un termotanque, podría uno decidir apagarlo en las horas que no lo va a usar. Yo digo siempre, por ejemplo, uno tiene un termotanque que está prendido a las 24 horas para mantener ese agua caliente, y uno sabe que de 12 de la noche a 6 de la mañana no se va a duchar, uno podría poner un timer a ese termotanque y ahorrarse ese porcentaje de la energía. Con lo cual, de nuevo, uno puede apagar manualmente o aplicar un timer y de esta manera ahorrar este uso racional. Lo mismo, hay sistemas de Building Management Systems que nos permiten controlar los equipos de aire acondicionado y de calefacción. Entonces uno puede tener un aula, puede ser un aula magna o un hall entero que decida si encenderse o no la calefacción en ese lugar. En términos de eficiencia energética, por supuesto que podríamos de nuevo hablar de aislar, sobre todo las ventanas, cambiar las ventanas por doble vidrio, podemos ver de cambiar los equipos, las estufas por sistemas de bombeo de calor. Hay un montón de tecnologías nuevas, cada vez nos vamos a cosas más caras. Y por último, como les decía, en lo que es calor, podemos aprovechar el calor del sol para, sobre todo, generación de solar térmica, sobre todo en agua caliente, pero podríamos usarla para calefacción también podría usarse y habría que evaluarlo. O sea, siempre se puede evaluar. Y por último, para lo que es la iluminación, la generación fotovoltaica distribuida. Hay otras tecnologías, pero esa es la que se puede implementar más fácilmente y la que vimos que más se adecuaba al uso de la universidad. Entonces, una aclaración primero. Vimos, analizamos este cuadrito, digamos, esta matriz, y dijimos, bueno, ¿a dónde podemos apuntar? Y bueno, podemos apuntar rápidamente a la intervención más costo efectiva, que de nuevo es el uso racional, y dónde podemos apuntar, y bueno, dónde lo podemos hacer masivo, es en lo que pueden intervenir la mayor cantidad de personas de la universidad. Que eso era en la iluminación. Y me estoy refiriendo ahora a la encuesta, y aclaro porque después vamos a ver que hay otras implementaciones que tienen que ver con la eficiencia, con los timers de los dispensers, con un montón de otras cosas, pero que no incluyen a docentes, a todos los no docentes, a los alumnos, etcétera, que siempre sí interactúan con la iluminación. Una vez que vimos esto dijimos, hey, tenemos que entender mejor qué es lo que piensan docentes y alumnos respecto a cómo usan la energía. Y para eso se hizo una pequeña encuesta, que para esto Natalia nos va a indicar un poco cómo se hizo, y después seguimos con los resultados. Bueno, gracias Nicolás. Hola a todos, espero que me escuchen bien. Brevemente les comentamos de qué se trató esta encuesta. Seguramente la mayoría de ustedes la haya recibido por correo electrónico. Si podés pasarme la slide, Nico. Porque lo mandamos a la comunidad académica en el sentido amplio. Intentamos que sea una encuesta amigable al usuario, por eso decidimos usar los formularios Google. Nos pareció que era una herramienta con la que la mayoría estábamos familiarizados. Esto fue unos días, unas 2 semanas más o menos antes de que estalle la pandemia, y el que no estaba familiarizado se familiarice un poco la fuerza, pero sí, de todas maneras nos pareció que era fácil de usar y por eso la elegimos. Es compatible con muchos sistemas operativos, y es intuitiva, digamos, el que por ahí no la conoce le puede encontrar la vuelta sin mayor dificultad. Desde nuestro lado, para el análisis de los datos, permite una descarga que también es amigable al usuario y que los permite procesar con facilidad, así que fue por eso que decidimos usarla. ¿Me pasarías, Nico? Algunas de las preguntas, por si no la recibieron todos los que nos están escuchando hoy, fueron las que figuran en pantalla. Les preguntamos tanto a docentes como estudiantes e investigadores
si conocían la relación entre el consumo de energía y su impacto con el cambio climático, si les preocupaba el consumo de energía de la facultad, si alguna vez habían asistido a charlas o capacitaciones sobre eficiencia energética, y después algunas preguntas sobre sus hábitos en particular que tenían que ver con el uso de las aulas. Entonces les preguntamos si cuando en el aula había luz natural y veían que de todas maneras la luz estaba prendida, la apagaban, y si nos decían que no, les preguntábamos por qué, y lo mismo hacíamos cuando terminaba la clase, si quedaba la luz prendida, si la apagaban o no, si la respuesta era no, el por qué. Y la última, Nico, por favor. De la comunidad a la que nosotros dirigimos esta encuesta, recibimos la respuesta de 1948 personas. Como les decíamos, se trató de tanto docentes como investigadores y también estudiantes. Ahora los números más finos los va a compartir Nicolás, pero deben tener en cuenta de que esto fue casi la respuesta que recibimos en algo así como una semana y media, porque en el medio sí estalló la pandemia, nos quedamos con clases que tuvimos que todos reacomodar a la fuerza, entonces el nivel de respuesta se nos estancó un poquito ahí, pero sí fue muy masivo en la primera semana y media en la que estuvo en línea. Bueno, Nico, muchas gracias. ¿Cuál fue la idea detrás de estas preguntas y qué era lo que buscábamos saber, más allá de las respuestas concretas? Era, ¿qué hace que una persona o que un actor dentro de la universidad, de la Facultad de Derecho en particular, tome la acción consciente de usar racionalmente la energía apagando la luz en particular? Y primero voy a contarle algunas cosas que no encontramos, lo cual me llamó mucho la atención. Por ejemplo, no encontramos que las primeras dos preguntas eran casi tramposas, ¿no? ¿Conoces la relación entre cambio climático y uso de la energía? Esperábamos que la respuesta fuera masivamente que sí, y la respuesta fue masivamente que sí. Y la segunda es, ¿te preocupa el consumo de energía de la facultad? Esperábamos que la respuesta fuera masivamente que sí, y fueron masivamente que sí. Ahí no hubo novedad. Donde hubo novedad fue en la correlación entre estas dos. Porque nuestra cabeza sigue esta lógica que tenemos hoy en esta charla, que es que obviamente por el cambio climático me preocupa el consumo de energía. Y en nuestra cabeza estaba tan fuerte esta relación que la dimos por hecho. Y sin embargo, no. La gente no estaba más preocupada por conocer sobre el cambio climático, y los que estaban preocupados no conocían más sobre el cambio climático que el no preocupado. Estas dos dimensiones, primero, parecían estar no relacionadas, y lo cual fue una fuerte sorpresa. Cuando nos fuimos a ver, ahora sí, qué cosas sí afectaban que uno actuara sobre el hábito de la iluminación, o sea, de apagar la luz, el primero fue el rol del actor. O sea, básicamente el docente, incluso el docente que menos le preocupaba el consumo de energía y que no conocía sobre el cambio climático y que no estaba capacitado, o sea, nunca había ido a un curso sobre eficiencia energética y nada, ese igual apagaba la luz con más frecuencia que el alumno que estaba preocupado y consciente y se había capacitado y todo. Lo cual es razonable. El docente es el líder del aula. En su rol de líder del aula es el que decide si apaga la luz o no. Y me veo en la posición de un alumno muy interesado en la eficiencia energética, con el ventanal abierto y luz de día y la luz prendida, teniendo que decirle al docente, profesor, apaga la luz porque hay luz exterior, y me parece que quizás no lo haría. Entonces es razonable que el rol en el aula sea el primer factor que influye en nuestros hábitos de consumo. El segundo, y esto creo que fue fantástico en nuestra idea de que capacitar dentro de la Facultad de Derecho era importantísimo, el segundo factor que más influía era la capacitación formal. Y distingo capacitación formal de la informal porque dentro de la encuesta se preguntaba también si la persona, no habiendo recibido capacitación formal, o sea, no habiendo ido a un curso o una charla sobre el tema, se consideraba igual capacitada. Y acá voy a hacer una segunda
una segunda aclaración interesante. Las personas que no habían ido a capacitaciones se consideraban más capacitadas, en promedio, que las personas que sí habían ido a capacitaciones. Entonces, digo, acá hay una de dos. O la gente que capacita en realidad está descapacitando, lo cual es un absurdo, o en realidad descubrimos que el concepto de eficiencia energética es bastante complejo, y que cuando no sabe del tema, puede considerarse capacitado, y cuando uno empieza a saber, se da cuenta de todo lo que le falta saber del tema, y dice, upa, che, me doy cuenta que me falta un montón, al final no estaba capacitado como yo creía. Esto es normal en casi cualquier disciplina. Uno puede creer que sabe mucho de un tema hasta que se mete en ese tema. Ustedes lo sabrán porque debe haber un montón de gente que se cree abogado y después resulta que no podrían aprobar el primer semestre del CBC de Derecho. Pero, no, saben. Pasa en todo. El problema es que si este pasa en todo, podría influir en que la gente se anote a un curso de capacitación pensando que igual ya sabe y no lo necesita, cuando en realidad no sabía tanto y sí necesitaba ir. Entonces acá empezar a ver en ciertos bemoles del tema de la capacitación. El tercer factor, después del rol y de la capacitación formal, sí estaba y empatado, digamos, el tema de la capacitación percibida, o sea, que la persona se considerara capacitada en temas de eficiencia energética, lo hacía apagar la luz con más frecuencia que aquella que decía que no estaba capacitada. Y la conciencia sobre el cambio climático y la preocupación por el consumo de energía en la facultad. Todos aspectos mucho más soft y mucho más difíciles de intervenir que la capacitación formal, lo cual de nuevo refuerza que el Facultad de Derecho dé un curso de capacitación sobre estos temas podría tener un impacto muy grande en su nivel de eficiencia. Y cuando nos concentramos en aquellos que dijeron que no apagaban la luz, y les preguntamos por qué, pudimos distinguir, digamos, las respuestas en dos grandes grupos. Uno eran las respuestas de tipo técnica. No hay un interruptor en el aula, o no sé dónde está, o está demasiado lejos. Cuestiones que tienen que ver con la técnica de la instalación eléctrica. Y otras que tienen que ver con lo cultural, ya sea individual, como puede ser no me importa o estoy distraído, o grupal. Y acá es donde se vio una gran oportunidad. La mayoría de la gente no apagaba la luz porque su postura, y que me parece razonable, era, y yo llegué y la luz estaba prendida. Yo no sé si no perjudico a alguien apagando la luz. Si cuando llegué estaba prendida, cuando me voy la dejo prendida. Y esto de nuevo vuelve al rol del líder, del docente como líder del aula. Falta un cierto liderazgo que se observa a nivel institucional, pero que es normal en instituciones de ese tamaño, de, ok, vos ves en el aula, ves la luz prendida, la apagás. Y otro la prenderá de nuevo, pero lo importante es que se apague si nadie está usando esa energía. Por último, resaltando de nuevo, relación entre consumo responsable y capacitación, fundamental para producir cambios a nivel institucional. El rol es fundamental y por lo tanto, si vamos a hacer una capacitación, habría que distinguir una capacitación para docentes de una capacitación para alumnos, porque su rol es diferente en el aula. Y a los dos, lo que los insto es asumir un rol de liderazgo energético. Que simplemente es esta actitud, ¿no? Veo que la luz está prendida y podría apagarla. Si otro quiere prenderla, que la prenda, pero no dejar que solo porque ya estaba prendida quede así y despreocuparme. Bueno, muchas gracias, y ahora Hernán se va a concentrar en los aspectos vinculados en el estudio propiamente dicho de eficiencia energética en la universidad, con bastantes detalles técnicos muy interesantes. Muchas gracias, Nicolás. Lo mismo que con Álvaro, el placer de poder trabajar con gente que sepa tanto y de otras disciplinas, porque uno suma y adapta y además tiene la posibilidad también de sumarle al otro. Gracias, Nicolás, y le damos la palabra a Hernán Iglesias Furfaro,
que como ya anunció Nicolás, va a hablar sobre el diagnóstico energético y la identificación de oportunidades de mejora. Eso que siempre tenemos que tener. Siempre podemos mejorar y hay que saber cómo. Bueno, muchas gracias, Silvia. En principio, agradecer a Silvia, a todo el equipo. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Esto de trabajar de forma multidisciplinaria, la verdad que se llevó bien, fue más entretenido inclusive que trabajar todos ingenieros. Así que, bueno, gracias y agradecer a todo el equipo que siempre estuvo apoyando para sacar esto adelante, a pesar de la pandemia. Así que, bueno, voy a compartir ahora la presentación. Un segundito. Ahí estoy. ¿Ustedes están viendo ahí? Perfecto. Bien. Ahí está, perfecto. Bueno, un poco los objetivos en lo que era el estudio, más en lo que era referente al diagnóstico energético que nos planteamos. En su momento fue un poco relevar un poco la información, conocer los consumos energéticos del establecimiento, identificar los usos significativos de energía, las variables relevantes, conocer un poco y entender cuáles son los criterios operacionales de las instalaciones y los aspectos de mantenimiento, y en función de ello, de esa información, identificar y priorizar oportunidades de ahorro y eficiencia energética. Adicionalmente, a modo de ejercicio teórico, hicimos la evaluación de que la facultad utilice fuentes renovables para alguna parte de su suministro. Ahora, más allá de ese objetivo, lo que voy a poner es un poco las condiciones de borde a partir de la cual se trabajó, ¿no? Ustedes saben bien, y se comentó durante la presentación, que bueno, en el medio de este proyecto apareció el COVID-19, que todavía lo tenemos acá presente y esperemos que pronto nos deje en paz. Y así que pudimos trabajar un poco en base a algunos datos de entrada, a estudios previos que existían sobre eficiencia energética en el edificio de la Facultad de Derecho, y a datos de facturación. Acá voy a mencionar dos estudios, uno que se hizo en el año 2019 de una consultora chilena que se llama WSP, otro que se hizo previamente en el año 2017, que es una consultora SUMAC. Estos dos estudios nos sirvieron de base como para ver qué es lo que había y qué otras cuestiones nosotros podríamos considerar un poco en estas condiciones de borde. También nos sirvió mucho la entrevista con el responsable, Daniel Díaz, de lo que es todo lo que es la operación y mantenimiento del edificio. Y por supuesto, muchos de nosotros somos docentes, tanto en esta casa de estudio como en otra, de la UBA, así que eso nos sirvió un poco de base para poder avanzar en el diagnóstico. Quería aclarar estas condiciones de borde porque, bueno, son importantes, es decir, que no se pudieron hacer visitas de campo, ¿no? Un poco la salida fueron las oportunidades de mejora y ahorro de eficiencia energética que les voy a comentar, y como primera medida, introducir un poco a cuáles son las principales fuentes energéticas y cómo se reparten en el edificio. Ya sea en el año 2017, 2018 o 2019, en función de los datos que pudimos recabar, la facultad principalmente utiliza energía eléctrica. Esa relación en cuanto a energía y gas natural, fíjense que la relación es 72%, 28%, ya en el año 2018 pasa a 78-22, y en el año 2019 76% versus 24%, así que principalmente utiliza electricidad. Analizando ya lo que es el consumo de energía eléctrica, otra cuestión que van a ver acá, este es un gráfico un poco complicado parece, pero en realidad lo que vemos es la evolución del consumo total de energía eléctrica de la facultad en función de los meses. Como van a ver acá, tiene
el consumo depende fundamentalmente de la actividad académica. Es decir, acá hay algo, no pudimos relacionar directamente el consumo con alguna otra variable, como puede ser la temperatura. Acá fundamentalmente depende de la actividad académica, de la estacionalidad de la actividad académica. Por eso acá en enero se cae el consumo, acá lo vemos tanto en 2018, lo vemos en 2019, y lo vemos también en enero de 2020. Otra cosa que logramos ver en este gráfico es que la potencia máxima registrada por el edificio en estas líneas azul y naranja está mayormente por debajo de lo que es la potencia máxima contratada, es decir, es lo que la facultad le contrata a la distribuidora, en este caso Edenor. Entonces ahí ya a priori identificamos una oportunidad que tiene que ver con un acto de gestión administrativa, que es optimizar la contratación de potencia del edificio. Algo que vamos a mencionar ahora más adelante. En lo que es la evolución del consumo, hemos registrado una reducción desde el año 2017 hacia el 2018 del orden del 6% en lo que es energía, y en lo que es el año 2019 llegando al 9%. Algunas acciones estimamos, por lo que pudimos hablar con el responsable de mantenimiento, que son por algunos reemplazos de luminarias, aire acondicionados, y algunas acciones que se han tomado durante los años previos. Otra cuestión que identificamos es que, simplemente analizando la facturación, es que la universidad tiene un recargo, o sea, paga un sobrecosto en la factura, por lo que se denomina exceso de energía reactiva, ¿sí? Esto tiene que ver con algunos equipos que tiene la universidad, equipos eléctricos, que toman lo que se llama energía reactiva. Bueno, cuando esta relación supera un determinado valor, hay una variable que se llama coseno phi, y la podemos identificar en la factura eléctrica, que cuando supera un valor de 0,85, que es el establecido por la regulación en este caso, la facultad tiene un sobrecosto en la facturación. Entonces ahí nosotros lo que identificamos es una oportunidad en ese sentido. Simplemente por dos medidas, que es instalar un banco de capacitores para resolver el exceso de energía reactiva que tiene la universidad y optimizar la contratación de potencia. La universidad podría alcanzar un ahorro de aproximadamente 900.000 pesos al año. Y esto surge simplemente de analizar el consumo pasado y presente de la energía, optimizar la contratación de potencia y instalar un banco de capacitores para corregir el tema del coseno phi. En función de cómo se optimice esta contratación de potencia, el valor inclusive podría ser superior. Respecto al gas natural, vimos una mayor correlación entre el consumo en la línea naranja y la temperatura, a diferencia de lo que es en el caso de electricidad. Fíjense que no encontramos una correlación clara. Si bien hay algunos consumos, algunos picos mayores en noviembre, por el tema de la temperatura, en el caso de energía eléctrica, no es tan significativo, es decir, no existe una correlación lineal directa. Mientras que en el caso de gas natural, ahí sí encontramos cierta correlación y lo muestran un poco estas líneas de tendencia, ¿no? Y en el caso de energía eléctrica, que son los principales usos que tiene la universidad, esto lo sacamos de otra fuente, digamos, de los estudios que les mencionamos, el principal consumo es lo que es iluminación, le sigue luego lo que es equipos de oficina y aire acondicionado. Así que acá tenemos los grandes potenciales de ahorro. En lo que es oportunidades de mejora, ya concretamente, de vuelta, esto lo hemos armado un poco en función a nuestro conocimiento, en base
a estudios previos, y acá lo que identificamos es una primer medida que es el reemplazo de lámparas. Esto representa un 26% de ahorro. El aire acondicionado representa un 41% de ahorro adicional. Y después hay otras medidas. Algo que parece menor, pero no lo es el tema de los dispensers. La universidad, según pudimos investigar, cuenta con entre 40 y 50 dispensadores de agua, y eso está operando todo el día, ¿no? Entonces hay cuestiones que son muy simples de resolver con algún timer, y esta es una de ellas. Vamos ya llegando al final de lo que es la presentación, ver un poquito la relación entre ahorro de energía, inversión requerida para lograr ese ahorro, y periodo simple de repago. Bueno, yo acá voy a marcar principalmente una medida que es contratación de potencia, optimizar la contratación de potencia. Fíjense, obviamente esto no genera ningún ahorro de energía, tampoco requiere una inversión, y sí me genera un ahorro importante anual, ¿no? La segunda medida es instalar un banco de capacitores automático para resolver el tema del factor de potencia. Estas dos medidas ya me generan $11.000 de ahorro al año, que me van a viabilizar o me van a permitir generar una base para poder implementar, por ejemplo, recambio en lámparas, que tiene un ahorro muy importante en la línea verde, en energía. La inversión es relativamente acotada y el ahorro es importante, ¿no? Después tenemos otras medidas que ya tienen periodos de repago mucho más mayores, como es el tema de los aire acondicionados. Acá lo que se recomienda es establecer un plan de reemplazo por progresivo, ¿sí? O establecer algún criterio de eficiencia energética mínimo para nuevas adquisiciones. En fin, estas son un poco las principales medidas y las que podemos priorizar, ¿no? Sumando el acumulado de las medidas, el potencial de ahorro obtenido se distribuye un 25% en lo que es energía eléctrica y otro 34% en lo que es gas natural. Esto totalizaría un ahorro o un potencial de ahorro del orden del 27% para la universidad. Como conclusiones, el edificio presenta un potencial de ahorro del orden del 27%. Existen medidas de baja inversión, como son estas que les mencioné, que son simplemente alguna de cuestión administrativa, que es optimizar la contratación, y hacer un seguimiento, ¿no? Por supuesto, de eso. Implementar un banco de capacitores automáticos para corregir el tema del coseno phi que tienen actualmente. Y establecer un plan de implementación progresivo de las mejoras identificadas. Establecer un plan de capacitación, sobre todo al personal clave vinculado con la gestión energética del establecimiento, y avanzar en un programa de mediciones, ¿no? Para empezar a identificar concretamente cuáles son los principales circuitos, y en función de eso poder sacar indicadores y ir monitoreando un poco el impacto de cada una de estas medidas. Bueno, con esto cerraríamos un poco lo que fue el diagnóstico energético en estas condiciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Hernán. Nuevamente, todos aportes tan claros, tan concretos y tan útiles, que sin duda van a significar que nos pongamos a trabajar en cómo vamos a encarar muchas de estas recomendaciones o mejoras para que podamos efectivamente implementarlo. Bueno, en la presentación yo les comenté que quería destacar la presencia de muchos docentes, muchos estudiantes, muchas instituciones asociadas con experiencia en el tema. A esta altura quiero volver a agradecerles, en especial al compromiso de los no docentes. Estoy recorriendo los cuadrados y veo con alegría muchísimos que se han sumado a esta charla y que son
una pieza fundamental para poder resolver muchas de las cuestiones, hacerlas más sencillas y tener, los no docentes recorren las aulas, recorren pasillos de manera casi permanente, y a veces se trata solo de decir, puedo apagar la luz, y ningún docente lo va a tomar a mal, y algunos estudiantes van a decir, qué bueno que no tuve que decirle yo al docente, que a lo mejor el docente podía decir, ¿cómo me van a decir si prendo o no prendo la luz? La tarea de los no docentes en la facultad, yo les puedo asegurar que es fundamental, es de base, es imprescindible, con lo cual feliz y agradecida que estén tantos participando. Bueno, y entre las instituciones asociadas, como les decía yo, que tienen experiencia tanto en Derecho, Gestión Ambiental y Regulación Energética, está el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, y tenemos el honor de contar con la directora participando de nuestro equipo, acompañándonos siempre con datos, con información. Y bueno, yo ahora le voy a pedir a Mirta Gariglio, es a ella a quien me estoy refiriendo, que active su micrófono y nos des unas palabritas de cierre antes de pedirle a Leila que haga el cierre. Bueno, gracias Silvia, y gracias a todos, y muy contentos nosotros como SEARE de participar de esta experiencia que llevamos desde nuestra creación. Nosotros somos un centro de posgrado multidisciplinario, y trabajar de esta manera creemos que el diálogo en el trabajo y las distintas disciplinas, sobre todo en un tema transversal como la eficiencia energética, ayuda muchísimo. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con esta facultad que nos alberga desde hace 20 años, desde que comenzamos nuestra vida académica en esta casa y elegimos la Facultad de Derecho. Seguramente tendrá que ver que yo sea abogada, ¿no? Entonces elegí esta casa, podría haber elegido económica o ingeniería, pero me sentía muy a gusto entre mis colegas. Hemos transitado todo este camino y esta oportunidad de poder trabajar con ustedes, con nuestros especialistas, con Hernán, con Andrés, que nos están acompañando y están acompañando a estos investigadores y profesionales, nos deja poner en la visibilidad de ustedes nuestro trabajo. Nosotros tenemos una maestría interdisciplinaria en energía que entre su primero y segundo año tiene 5 materias dedicadas a la eficiencia energética. Así que todo eso es lo que estamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias, y bueno, estamos a disposición, y también estamos a disposición para capacitar a nuestra gente de la facultad. Eso no lo hemos dicho, pero me comprometo, si hay que hacer un taller para quien lo necesite, el SEARE pone su gente para trabajar en esto. Así que eso, y gracias por permitirnos participar de esta experiencia que esperamos repetir en otras casas de estudio y en edificios públicos. Nada más. Bueno, muchas gracias, Mirta. Leila, activás tu micrófono, y bueno, Leila, además de integrante del equipo y una de las titulares de la materia en la facultad, es la directora del Centro de Derecho Ambiental de la facultad, un centro que tiene apenas 1 año de vida, pero podemos decir que mucha actividad, y en especial durante la pandemia. Leila. Bueno, muchísimas gracias Silvia, bueno, gracias directora por también convocarme a participar de este proyecto interesante. Yo solo para decirles, y también un poco tenerlos al tanto, toda esta charla me hizo acordar cuando el entonces decano Atilio Alterini nos convocó para formar parte a Derecho del PIUAES, el Programa Interdisciplinario de Eficiencia Energética y Energía Renovable en el año 2007, luego ahí la conocí a Mirta, en el 2011
la maestría interdisciplinaria de la cual ella habló, y también algunos proyectos. Hay un antecedente con arquitectura y también con agronomía, un UBACIT que terminamos este año sobre energía renovable y eficiencia energética en edificios. Pero como vamos por más, les anticipo que el martes 11 de agosto a las 17 horas, doctora Crom, que la veo ahí, una iniciativa de otra titular de la materia, de la doctora Daisy Crom, energías renovables, impactos ambientales y tributarios. Así que esta es una iniciativa también auspiciada por el CEDAF, y también auspiciado por este proyecto. Perdón, me estoy quedando sin voz, hoy hablé mucho dando clase. Y bueno, y para finalizar, otro también aviso parroquial: el viernes 7 tenemos otra actividad del CEDAF a las 17 horas que los esperamos, con respecto a lo que tiene que ver la gestión organizacional responsable. Así que sí, seguimos trabajando en este proyecto, tenemos los resultados también publicados del UBACIT, vamos a tener, como dijo la doctora Nona, los resultados de esta investigación, y los esperamos no solamente el viernes 7, pero el martes 11, para los que les interesa especialmente el tema de energías renovables e impactos tributarios. Así que gracias a todas y todos, y gracias al equipo, impecable. Así que, como dice la doctora Nona, aplausos, todos abrimos el micrófono y nos aplaudimos. Bueno, y la verdad es que además yo tengo que agradecerles porque los tiempos fueron espectaculares. Dijimos, no podemos estar haciendo una presentación por más de 1 hora y media porque nadie nos va a escuchar. Estamos justamente en la 1 hora y media de haber comenzado, y yo vengo leyendo el chat. Gracias por todas las felicitaciones que nos hacen llegar. Insisto, gracias por haberse sumado, por los aportes que están haciendo. Algunos son comentarios que vamos a tomar nota y los vamos a recoger, sin duda, porque lo importante de estas jornadas era poder capacitar y concientizar. Y la verdad que capacitarse, uno está toda la vida capacitándose. Siempre hay mucho más para aprender, o mucho mejor para saber. Así que gracias por todos los aportes, que era fundamental, y creo que lo dije desde el principio, el cómo seguimos, porque nosotros estamos cerrando el proyecto, nosotros vamos a terminar con lo que era el objetivo del proyecto, que era elaborar un programa de eficiencia energética para un edificio público como es la Facultad de Derecho. Tenemos el diagnóstico, tenemos ubicadas el por qué pasan algunas cosas, cómo esas cosas las podemos mejorar, y desde ya, como siempre pensamos, desde el principio, al plantear este proyecto, podemos ir desde lo sencillo, que es solo un hábito, de intentar no encender la luz cuando no es necesario, o apagarla cuando uno deja el lugar que estuvo ocupando, más sofisticado, que podrá ser pensar en energías renovables, en la fotovoltaica. La eólica no, porque sería definitivamente disfrazar nuestra facultad, que como les dije es un emblema, es un símbolo de la ciudad. Pensar en sumarnos o tomar energía distribuida, bueno, tantas cosas que sin duda no se pueden hacer de hoy para mañana. Yo siempre suelo decir que en materia ambiental no existen los milagros ni las soluciones mágicas, y que nada podemos decir lo vamos a hacer de hoy para mañana, porque lo que uno planifica a tan corto plazo, en general, es muy fácil de hacer, y es tan fácil olvidarse y volver a las viejas prácticas. Todo vamos a tratar de hacerlo de manera progresiva, con metas
que iremos definiendo, con metas que sean alcanzables y que vamos a alcanzar en conjunto. Y si en algún momento necesitamos pedir algún tipo de subsidio para mejorar cosas más caras, lo haremos, o algún tipo de ayuda económica y un consenso público-privado, también lo haremos. Lo más importante es poder trabajar efectivamente, y eso lo vamos a empezar a hacer casi inmediatamente, en lograr una eficiencia energética para nuestra facultad. Bueno, con esto hice un poquito de tiempo. Preguntas no han sido muchas, pero si hay alguna pregunta, Sí. Natalia Weitzman, te pido por favor que habilites tu micrófono. Creo que hay una pregunta para Álvaro. Sí, Silvia, muchas gracias. Gracias a los expositores y también a los más de 170 participantes que se han sumado a permitirnos contar este hermoso proyecto para nuestra facultad. Tenemos algunas preguntas, en este caso son dos para Álvaro. Una primera pregunta dice: ¿considera que los efectos positivos de la pandemia en materia de emisiones de gases puede sostenerse post-pandemia de la iniciativa de la Unión Europea sobre la asignación del paquete de fondos para la reactivación económica? Bien, ¿le respondo? Adelante. Sí, Álvaro. por favor, Álvaro. Bueno, gracias por la pregunta, gracias Natalia por retransmitirla. Con respecto a la primera, es que sí que se mantenga, pero eso no es poco probable. Pero me quedo con algo que es tal vez más rico, que es que ahora vamos a empezar a tener alguna idea de cuál ha sido el impacto en las emisiones a partir de esta pandemia, lo cual nos da un parámetro más concreto de qué es lo que se puede llegar a hacer, más allá de, o considerando, los costos sociales, económicos y políticos, obviamente, de ello. Los únicos números que yo he encontrado, no sé si son los únicos, pero son los que encontré, y que en algún momento los mencioné. Se hizo preliminarmente un estudio de la revista Nature, de clima, que dijo, digamos, que durante el mes de abril se detectó una baja del 17% en las emisiones globales. Es una estimación que considera muchos supuestos, pero eso es un parámetro muy general. Sin embargo, eso está dado especialmente por la baja que hubo en las emisiones del sector del transporte. Eso es lo central que tenemos que saber. Y se va a dar también por el transporte internacional, sobre todo, aéreo y marítimo me refiero. En segundo lugar, hubo un aumento en las emisiones producto del consumo de energía doméstico. Por ejemplo, en Estados Unidos, la energía doméstica o de edificios específicamente, en la categoría que hoy estuvimos hablando, aumentó entre un 6 y un 8% en los meses de pico de pandemia, en términos generales, pero de todos modos fue sobrecompensado por el detenimiento, digamos, o las bajas a nivel del sector de transporte. Por otra parte, me gustaría decir que tal vez algunos de ustedes ya sepan que han habido efectos beneficiosos más inmediatos relacionados con calidad de aire, que pueden encontrar un poco más de información, como algunos que me han compartido, que hay sobre el caso de China, donde se ve más claro lo que refiere a emisiones especialmente, y la calidad de aire. No siempre están relacionadas con cambio climático, a veces sí, a veces no. Hay uno de los elementos más comunes que comparten, es el black carbon, el carbono negro o el hollín. En esos casos podemos llegar a ver una correlación, pero bueno, de todos modos el efecto ha sido, lamentablemente, ha sido positivo, lo digo en el doble sentido del término. Así que, volviendo a la pregunta, no sé si se va a poder continuar. Se estima que este año va a haber una baja en las emisiones de un 4%, que tampoco creo que eso vaya a ser así, porque en la medida que se empiece a reactivar todo, puede quedar empatado. Lo que sí, que las emisiones anuales de este año van a ser menores a las esperadas, obviamente. Un último dato de color es que las emisiones de dióxido de carbono del sector de la energía el año pasado ya se amesetaron, por lo menos por 2 años, más que nada producto de la, entre comillas, limpieza que está habiendo en ciertas matrices energéticas. Yendo a la segunda pregunta del Pacto Verde Europeo, que está muy en boga, tengo tal vez opiniones más que respuestas. Hay 2 aspectos. Uno es en qué consiste, y otro es por qué lo hacen. ¿En qué consiste? Es un paquete de medidas más bien de incentivo económico para el sector, llamémosle, de la sustentabilidad,
pero tiene una meta concreta que es la de llegar a la carbono neutralidad en 2050. Europa tiene una larga tradición ya, la Unión Europea, perdón, de establecer metas, algunas cumplirlas, otras no, pero en general sí. Y esto, la verdad que es bastante interesante, no para copiarlo, ni para criticarlo en sí mismo, sino para ver cómo puede funcionar. Desde el punto de vista de un país como Argentina, tiene algunas cuestiones donde se mira con cierto recelo, porque puede implicar algunos aspectos regulatorios que finalmente terminen en alguna especie de restricción comercial para ciertos sectores, para la importación de ciertos insumos, o del sector primario inclusive, pero en particular para proveedores que vengan de otras regiones del mundo, por el hecho de la huella de carbono. Pero también, por esta misma razón, la segunda parte de la respuesta tiene que ver con que es una política de competitividad para ellos, digamos, ni mal ni bien, es una manera de proteger y fortalecer el bloque. Los más críticos en el sentido de la visión energética dicen que obviamente Europa no cuenta con tantos recursos de hidrocarburíferos, Europa, por lo menos la Unión Europea, por ende ya hace rato que viene con esto. Es una política más bien impulsada por Alemania, la descarbonización, no solo por los efectos ambientales, sino por una necesidad estratégica. Esto está en las antípodas de lo que son los países, obviamente, petroleros, inclusive Estados Unidos y demás. Entonces, detrás está este juego político, económico y sobre todo de competitividad. Y este incentivo también tiene que ver con evitar lo que se denomina fuga de carbono o carbon leakage, que es decir, que haya empresas, compañías que por no cumplir algunas metas o por tener estándares demasiado exigentes en sus territorios, busquen irse a otro lado. Dilema con el cual siempre lucha Europa desde hace muchos años a través de distintos instrumentos. Este sería uno más de ellos. Así que bueno, eso es, no sé si la pregunta venía por ahí, pero es interesante ver qué hacen y cómo les va, porque nosotros siempre estamos un paso atrás y podemos tomar lecciones como nos pasó con el COVID, por ejemplo. Gracias por la pregunta. Igualmente, perdón Álvaro que interrumpa con el Green Deal de Pacto Verde, similar al de la Unión Europea, y el problema es el financiamiento. Hay algunas empresas importantes, sobre todo las alimenticias, que ya tienen su huella de carbono y tienen ya para salir al mercado y poder cumplir con los requerimientos ambientales y energéticos de la Unión Europea. Igualmente el fondo de financiamiento está bastante sesgado, porque van a poder acceder a ese fondo, en principio España y algunos países de la Unión con un menor desarrollo relativo. Es bastante conflictivo porque se ve desde el punto de vista comercial. No quiero traer algo que seguramente vamos a poder hacer, a lo mejor un evento, como lo que está pasando en estos momentos con la importación y exportación de carne porcina, que trae sus connotaciones, y todo está relacionado con respecto al famoso Pacto Verde, que no solamente va a incluir el cambio climático, sino también la crisis sanitaria. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero vamos a hacer seguramente una charlita en ese sentido, porque es muy interesante ver los impactos económicos, comerciales, y qué va a pasar con la exportación e importación. Y ahora que arreglamos la deuda, se suma a cómo van a ser los criterios de financiamiento. Muy bueno, muchas gracias Leila, gracias Álvaro. Acá tenemos dos preguntas más. Varias reiteran el tema de si va a estar publicado los resultados de la investigación y dónde se va a hacer. Y también hay una pregunta dirigida a las directoras del proyecto que dice: ¿consideran que la opción de sostener, luego de la pandemia, un sistema de educación superior biomodal, como está proponiendo la UNESCO, contribuiría a una política energética sostenible? Bueno, sí, gracias. Yo voy a contestar. Está publicado, presenta un proyecto, lo primero que espera es que sea aprobado. Después el proyecto hay que desarrollarlo, terminarlo, y el final del proyecto es justamente la presentación del informe final y la aprobación de ese informe final. Nosotros estamos elaborando el informe final. La fecha de
fecha límite de presentación es en octubre, nosotros lo vamos a estar presentando antes, definitivamente, y por supuesto que va a ser público, sin ninguna duda, que va a ser público, lo van a tener de manera completa, también vamos a ir publicando los informes parciales, y sí va a estar a mano de todos ustedes estas presentaciones de hoy, como la grabación de toda esta jornada, esas sí la tendrán en breve cuando podamos organizarlos. Y esto de poder organizarlos me lleva un poco a la segunda pregunta. La verdad es que nuestra facultad, y ahora lo contesto como secretaria académica, como autoridad de la facultad, de lo que me siento muy no solamente por el cargo que tengo, sino esta situación tan inusitada, tan sorpresiva para todos como fue el aislamiento a causa de la pandemia. Desde la facultad, hace tiempo que trabajamos con un campus virtual y utilizamos el campus virtual como una extensión del aula. Sí puedo admitir que no todos usábamos el campus masivamente. De hecho, y la estoy viendo a la doctora Rempel. La doctora Rempel es subsecretaria de Planeamiento Educativo, y cuando se sumó a la gestión, bueno, un día comentando que teníamos el campus, ella me dijo: yo hace tantos años que soy profesora de la facultad y la verdad es que no lo conocía. Bueno, hoy ella maneja el campus de maravilla y en muy poco tiempo ha podido observar las virtudes de esto, que es una continuación del aula en lo que, y digo que esto ha permitido que toda la comunidad educativa pudiera mantener, también lo dije, la facultad está tan activa como siempre. Quizás yo diría incluso un poco más, porque hay muchísimos eventos, muchas reuniones. Ahora bien, las clases presenciales no son reemplazables por clases virtuales. Lo digo como docente, lo digo también como una persona que estudia siempre, y a mí me gusta ver a la persona con quien estoy hablando, me gusta verle los ojos, sus reacciones, y la verdad es que cuando hablamos de las carreras de grado, el contacto del docente con el alumno es fundamental. Esto es una complementación, y estoy totalmente de acuerdo con que lo complementemos. El reemplazo, yo personalmente no estoy de acuerdo, del reemplazo total de una cosa por la otra. Y veo un montón de docentes en los distintos cuadraditos que han sabido adaptarse y que han permitido y han hecho posible que ningún estudiante haya perdido la regularidad o el cursado o las clases que tenían, los cursos que tenían previstos. Ahora, tornar definitivamente, yo lo veo además bastante complicado, porque sabemos que hay problemas de conectividad, sabemos también que hay algunas cuestiones que son difíciles de resolver, pero sí puedo decir que la facultad ha estado a la altura de las circunstancias y nos hemos podido adaptar. Y vi que en la pregunta dice: para aquellos que viven muy lejos y que no se pueden trasladar, desde ya que la enseñanza a través de estos métodos telemáticos hace posible que lleguemos a distintos lugares. Insisto, y esto es una opinión muy personal,
el grado es necesario que nos veamos en las aulas. Es posible que tengamos que mechar un poco y un poco, eso es posible. Sobre todo si tenemos en cuenta que la vuelta a la normalidad, no voy a decir nueva normalidad, porque hay una normalidad y otra normalidad. La vuelta a las clases presenciales sí van a exigir que vayamos tomando determinadas decisiones de modo de ir complementando, haciendo turnos, y la verdad que no sabemos cuándo va a ser eso. Ahora, que la virtualidad, la posibilidad de llegar a los alumnos, la posibilidad de manejarnos virtualmente, con todo lo que son estudios de casos, transmisión de doctrina, de jurisprudencia, todo eso, como suele decir la doctora Devia, pero yo ahora voy a pedirle que ella hable, ha llegado para quedarse, eso no hay ninguna duda. La enseñanza se modifica permanentemente y los docentes y los estudiantes nos vamos adaptando permanentemente a esto. Laila, no sé si querés agregar algo. No, porque muy bien, yo siempre digo que esto llegó para quedarse, pero además yo lo amplío a todas las actividades. A mí me gusta mucho citar a algunos politólogos, a Andrés Malamud, que ustedes mucho lo conocen, y varios han observado que ciertas cuestiones han llegado para quedarse, pero que ya estaban. O sea, que es una aceleración de la conectividad. Lo que me preocupa con la conectividad, la facultad, por suerte, y bien como lo dijo Silvia, y también veo muchas caras conocidas, nosotros pudimos asistir a muchos, pero me preocupa la conectividad en general en los lugares, y la banda ancha, el acceso a la conectividad, cómo se va a hacer, si está el país y la región capacitada en esos niveles, en la biomedicina, en el tema bancario. Entonces, esta aceleración que a veces me da miedo para las clases y para una facultad, y todas las otras actividades también vino para quedarse. Entonces, eso también lo tenemos que analizar para hacer que esta conectividad pueda ser más inclusiva y que pueda llegar a todas y todos. Sí, totalmente de acuerdo, Leila, y bueno, yo no podría decir algo diferente porque si no, no hubiésemos lanzado el año pasado, que acaba de terminar con mucho éxito, una diplomatura a distancia en Derecho Ambiental, que nos ha permitido tener en la primera edición, que no es que se lanzó este año, el año pasado comenzó la inscripción y tuvimos que cerrarla porque en poco menos de un mes ya teníamos 300 y pico de alumnos. Ahora la estamos terminando y bueno, fue algo premonitorio lo nuestro. Así que sí, definitivamente eso nos ha permitido llegar no solo al interior del país, sino incluso a otros países. ¿Hay otra pregunta, Natalia? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, soy de la Universidad Nacional de San Martín y nos cuesta establecer circuitos para el apagado y prendido de luces, porque adjudican que se necesitaría más personal o que son personas que no pueden acceder al tablero. ¿Les pasa a ustedes también? Pienso en el ejemplo de que un estudiante pide el apagado de luces, ¿sabría a quién pedírselo? A esa persona está disponible varias horas, a veces es difícil articular esta cuestión operativa y me gustaría conocer la experiencia de ustedes en este tema. Bueno, gracias por esa pregunta. Muy bueno. Y si hubiesen leído quizás unas preguntas anteriores, una docente de la facultad, sin duda, hizo ese comentario justamente. Nosotros en la facultad también tenemos a dividida en dos y el interruptor queda en la otra aula. Y experiencia personal, me ha pasado a mí dar clases en el aula 124, voy a decir el número y todo, es un aula muy pequeña,
que a mí me gusta muchísimo porque tiene una ventana grande de costado, una ventana grande frente al profesor y una luz natural prácticamente todo el día. Y muchas veces uno entra al aula y encuentra la luz prendida y no tiene cómo apagarla. Bueno, la verdad es que hay una posibilidad de apagarla, es que el docente se acerque al aula de al lado y le pregunte al docente del aula de al lado si puede apagarla. Desde ya para el alumno, que el alumno siempre entiende que está el rol del profesor y no tendría autoridad para hacerlo. Nosotros también tenemos esas dificultades y algunas otras que las tenemos relevadas y que son de las cosas más pequeñas que vamos a poder resolver en una primera instancia. A mí no me cabe la menor duda que todas y todos, desde las autoridades, ¿sí?, pasando por los docentes, los estudiantes, y vuelvo otra vez a mencionar lo importante que es el trabajo de los no docentes. Los docentes vamos a tener que acostumbrarnos a que un alumno nos diga, ¿podemos apagar la luz? Y entonces uno le preguntará, ¿vas a poder tomar nota igual aunque no esté la luz prendida? Porque tampoco es cuestión de llegar al extremo, que si no vemos, apagamos todas las luces. Un no docente pueda pasar y decir, doctor, doctora, ¿puedo apagar la luz? Eso es lo pequeño, pero lo más importante es el compromiso de toda la comunidad educativa, incluidos los no docentes, pues yo los incluyo también en lo que es la educación o la formación que se da en la facultad. ¿Es sencillo? Y yo creo que no es tan difícil, pero las cosas uno las ve cuando las empieza a organizar. No sé si hay, bueno, la verdad debo decir que los ingenieros han sido tan claros, tan concretos que no han quedado dudas. Y estoy mirando que nosotros nos habíamos planteado tener una jornada de 2 horas, estamos llegando a las 2 horas, increíble y muy agradecido por la participación. Leila, ¿querés comentar algo más? ¿Alguien ha leído alguna pregunta y quiere contestarla? Algunos de los integrantes del equipo que estamos todos y todas. Sí, no sé, ahí Silvia, en relación quizá a la consulta, como para aclarar un poco, creo que lo que se refería es a la seccionalidad que tienen los circuitos, es decir, si los circuitos de las diferentes aulas permiten, digamos, seccionalizar un poco la instalación, es decir, encender de manera parcial, o que tengan la llave de corte de la iluminación, porque hay algunas universidades, no es el caso, por lo que pudimos ver y por lo que hemos hablado con el responsable del mantenimiento, que es Daniel Díaz, como que la facultad cuenta con muchas aulas que permiten operar el encendido y apagado de esa instalación. Si eso se refería a la consulta. Por otro lado, otra cosa que pudimos relevar es que hay un responsable cuando se finalizan las actividades en la facultad, digamos, hay una especie de protocolo, no sabemos exactamente el nivel de cumplimiento, pero es algo que tenemos que seguir trabajando, que es acerca de que una vez que se finalizan las actividades, hay una recorrida de que es la guardia nocturna, que hace el apagado de la iluminación, y también, digamos, cuando se finalizan las actividades también está la parte de que es la limpieza, ¿no? Entonces, bueno, esas recorridas teóricamente deberían estar optimizadas para evitar puntos de luz o desperdicio por factor ocupacional, ¿sí? Creo que un poco apuntaba a eso, y por eso también se estaba previendo dentro del análisis que comentamos, es la incorporación de algunos sensores o timer para evitar depender de esa acción, de esa cuestión actitudinal, ¿no?
Así que bueno, creo que gracias. capaz que con eso cerrar la pregunta. Sí. No, además, Hernán, muy bien, porque cada universidad, yo que conozco la UNSAM, también y vi algunas de la UTN, es muy diferente el estilo también de construcción y cómo está ordenada. Entonces eso también es algo, porque no es solamente apagar la luz. Todo esto, todo tiene que ver con todo. En lo ambiental, más. Entonces está concatenado con cómo se van a construir los nuevos edificios, cómo se van a modificar. Es todo un aprendizaje, la adecuación de lo que tenemos y la adecuación a los nuevos edificios de las facultades y a las ampliaciones y las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces tiene que ver mucho con eso. Cada edificio, ustedes, por supuesto, los objetivos los pueden sostener en sus universidades, pero hay que ver los campus, cada campus y cada universidad, y dónde están ubicados también por el tema, y algunas mucho más modernas que tienen todos estos dispositivos. Sí, en el caso de la Facultad de Derecho, por ejemplo, digamos, hay una gran parte de las aulas que orientan a lo que es el noroeste, entonces esas aulas tienen, bueno, una ventaja y una desventaja, o sea, tienen gran contribución de luz natural, pero también tienen una ganancia solar en verano, que es digamos, sobre todo en los últimos meses del año, no en verano, porque no hay tanta actividad académica, pero sí tenemos una ganancia solar ahí que es difícil de cubrir, ¿no? Tiene algunos sistemas de balancear. De balancear. A la hora es una discusión. Es una discusión de cómo acomodás todo. Porque después está el tema del agua y como la caldera, y bueno, y si es necesario, y no es lo mismo una facultad de Derecho que una facultad de Medicina o de Ingeniería, donde el uso de los laboratorios, la generación de los residuos, es complejo, pero bueno, hay ejemplos de universidades modelos, no solo universidades, de edificios modelos, no de edificios sustentables. Sí. Bueno, pero es un primer paso y el hecho de hacer el ejercicio... Pero esto para el próximo, yo ya tengo letra para el próximo proyecto para que nos financien, si no, no es acá solamente, no es que ahora hicieron esto y ya se van y nos pierden, se olvidan de la doctora Nora y la doctora Devia, no, y de sus compañeros. Claro, de los compañeros, fundamentalmente. Así es. De los compañeros y compañeras, de nosotras se pueden olvidar. Compañeros, ¿sabes? Bueno, y de quienes estuvieron presentes desde el principio hasta el final, porque creo que todo se trata de... Yo no hacía ahora las cosas que... no hacía antes las cosas que hago ahora. Se trata de tomar conciencia, de ser responsable y de sentirse orgulloso de ser parte. Creo que eso, todos los que en mayor o menor medida, más o menos horas estamos en la facultad, tenemos ese compromiso. Todos queremos muchísimo a nuestra facultad y cualquier cosa que podamos hacer para mejorarlo, seguramente lo vamos a hacer. Y eso será el 2021, si Dios quiere, todos habiendo vuelto a la facultad con presencialidad, ojalá así sea, y cada uno haciendo esa pequeña cosa que va a ser la gran diferencia y que de alguna manera representaremos en algún otro proyecto donde podamos evaluar antes, durante y después. Bueno, ahora sí los invito todos, abran los micrófonos, un agradecimiento especial, y yo quiero agradecer al equipo y decirles que estoy muy orgullosa de haber, yo no digo dirigir, de estar compartiendo con ustedes esto. Gracias y nos vemos en la próxima. El viernes hay actividad del CEDAF. Exacto. Viernes a las 5 y el martes 11 a las 5. Yo siempre hago los avisos, no falten. Después compartimos en redes. Bueno. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Buenas noches, Gracias, hasta luego. equipo. Excelente, gracias.